En un mundo donde los recursos son limitados, es vital ser sostenibles para garantizar su continuidad en condiciones óptimas. En esta jornada vamos a hablar de sostenibilidad. Sostenibilidad en la producción, en la distribución y en diferentes fases de la cadena alimentaria. Pero más allá de los alimentos propiamente dichos, de lo que ingerimos o de cómo se produce y llega a nuestra mesa lo que comemos, la industria alimentaria también pone el foco en los envases. Gracias a los envases, un alimento nos llega en mejor o peor estado a la mesa. Permiten su transporte, su conservación e interviene directamente en la experiencia de consumo. Pero el ciclo de vida entre el alimento y su envase, en la mayoría de las ocasiones, está bastante desequilibrado. El alimento se agota y el envase perdura en la naturaleza durante décadas, generando lo de la basuraleza, o la producción de este mismo continente genera un importante impacto medioambiental. En esta segunda mesa de la jornada del Summit de Tapas Magazine vamos a abordar el tema del packaging sostenible. Nieves, ¿en qué desafíos nos encontramos tenemos más barreras para llegar a un packaging óptimo en términos de sostenibilidad? Bueno, lo primero, gracias a Andrés, gracias a todo el equipo de Tapas por invitarme y por poder compartir con vosotros ideas sobre lo que hacemos en Ecoembes y cómo trabajamos en esta primera parte que es el ecodiseño y no todas las acciones de packaging. Me parece el sitio espectacular, Javier anda por allí, me parece que es un sitio maravilloso y también Marta, que nos conocimos hace un montón de años y me hace mucha ilusión volverte a ver. Bueno, yo creo que respecto al packaging sostenible pues queda un mundo por hacer, es decir, la regulación va avanzando muy rápido, es decir, a partir de ahora los envases van a tener que ser mucho mejores porque la ley lo va a marcar. Había mucho hecho antes porque muchas empresas estaban avanzando ya en criterios de sostenibilidad, las más avanzadas, porque fundamentalmente el consumidor, su cliente, lo estaba demandando. Es decir, en los últimos años hemos visto de un consumidor muy preocupado por la salud, muy preocupado por la accesibilidad rápida a través del comercio online, etcétera, etcétera, a un consumidor mucho más consciente, ¿no? Entonces, yo creo que la industria se está adaptando muy rápido también en que realmente podamos ofrecer a ese consumidor que se lo piensa a la hora de comprar, que se lo piensa a la hora de reciclar, que se lo piensa a la hora de no tirar residuos en la naturaleza, pues envases lo más amigables posibles. Es verdad que yo creo que está avanzando desde la innovación. Hablabais antes de la innovación también vinculada al tema de la sostenibilidad y tiene que ser la palanca para crear esos envases y esos materiales nuevos. Pero muchas veces son cosas de sentido común, ¿no? Ahora veis todos una botella de agua que tiene un tapón adosado a la botella, ¿no? Eso que parece una cosa muy simple, viene por una regulación y viene para que realmente ese tapón no acabe por ningún sitio que no debe acabar, ¿no? Estamos viendo transformaciones de envases pues, que antes tenían la etiqueta de papel y el envase era de plástico y eso se recicla bastante mal en las plantas de reciclaje. Estamos viendo envases mucho más ligeros, o sea, una botella de agua prácticamente la aplastamos de una forma muy sencilla, ¿no? Antiguamente, acordaros que era mucho más duro. Eso es mucho menos materiales puestos en el mercado, mucho menos recursos, mucho menos dinero. O sea, que al final todo esto del packaging sostenible renta, como dicen los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos empezando, que hay que pensar siempre también en la reciclabilidad de los materiales, porque estamos viendo una transformación hacia materiales mucho más sostenibles, pero también hay que pensar cuando se convierten en un residuo. Nos encontramos ahora muchísimos materiales de maíz, de patata, que es fenomenal porque no está transformando, ¿no?, la manera de envasar y son materiales mucho más amables con el medio ambiente, pero seguramente no estamos preparados luego para el reciclarlas, ¿no?, porque no hay un contenedor marrón o porque realmente el ciudadano o el consumidor no sabe que ese envase, esas bolsas de sección, veis en los supermercados ahora, pues esos envases van al marrón y muy poquita gente lo está haciendo. O sea, muchas veces depende más, no tanto del material, sino de cómo utilizamos ese material a la hora de deshacernos de él. Es decir, por un lado, pensemos siempre con sentido común cómo puede ser el mejor reciclaje posible en el caso de que pensemos en reciclabilidad. Pensemos siempre en reutilizar, por supuesto, todos los materiales que puedan ser y reducir siempre y cuando es la mejor manera de proteger a la naturaleza, ¿no? Pero siempre también pensemos en el final. Hay mucho avance en el mundo de la empresa para hacer envases muy, muy eco-friendly, pero por otro lado hay que pensar también qué pasa con esto cuando esto ya no lo quiero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un mundo de aprendizajes, de que los ingenieros de packaging están trabajando increíblemente bien.
Tenemos nosotros un centro de innovación en Logroño que estamos también, de alguna manera, ayudando a todas las empresas a través de herramientas informáticas, de que su envase, de alguna manera, analizarlo y ver como las lavadoras, ¿no? La eficiencia energética, pues también en los envases. Es mejor que pongas el tapón aquí, la etiqueta de este material. O sea, que pensemos antes de producir el impacto que tiene realmente en el medio ambiente ese envase, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para seguir avanzando y también con sentido común, ¿no? De alguna manera. Sana, en vuestro caso, en Sena, ¿también os encontráis barreras de este tipo para diseñar vuestros envases o va todo como mucho más directo y marcado? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar hoy aquí. En nuestro caso fue todo un reto porque enlatar el vino, en aquel momento cuando empezamos a hacerlo, no habían latas, ¿no? Y muchos, cuando yo vi el proyecto en Estados Unidos, que hace ya 16 años se patentó la idea en Australia, muchos desconfiaban muchísimo, ¿no? de cómo el vino se podía mantener organolépticamente en un envase que era de aluminio. Y fue un gran reto encontrar pues, también sistemas de etiquetado que se adaptasen a una lata y que se adaptasen a momentos de consumo donde el vino está presente, haciendo también que todo este packaging fuera lo más sostenible posible. Y te das cuenta cuando empiezas un proyecto que hacer las cosas mal es muy asequible y es barato. Montar un proyecto en el que usas desechos excesivos de plástico en grandes cantidades y de materiales tóxicos está al alcance de todos, ¿no? Y en aquel momento en el que dices, no, yo me voy a poner a hacer algo sostenible, que impacte lo mínimo posible, y te pones a buscar proveedores y dices, wow, tengo que levantar un 25% más de dinero del que me esperaba levantar en el caso de pues, hacer las cosas a lo más tradicional, ¿no? En el sector de la alimentación, la sostenibilidad la entendemos tanto desde el packaging que usamos, desde la energía que se consume para la elaboración de este packaging, como en su desecho. Y también a la hora de la alimentación, del alimento en sí, la energía que utilizamos o el modo en el que procesamos ese alimento, ¿no? Y en nuestro caso optamos por la lata y no optamos por el PET o el vidrio, porque aparte de que el aluminio es infinitamente reciclable, sí que es cierto que la energía que se consume para elaborar el aluminio es elevado. Las latas que usamos nosotros son de un 89% de aluminio reciclado, lo cual pues, bueno, garantiza muchísimo que ese impacto medioambiental que podría tener el residuo pues, sea menor. Aparte también está el desecho que se genera también en comparación al vidrio. El vidrio, en el momento del envasado y de su consumo, hay desperdicio de materia prima que, por ejemplo, en la lata no tenemos, ¿no? Entonces, ha sido un poquito todo el empezar a ingeniar de qué forma podíamos acercar el consumo de vino a las nuevas generaciones, siendo muy conscientes de los nuevos estilos de vida, ¿no? De buscando esa conveniencia, buscando esa inteligencia que está buscando un nuevo consumidor, pero a la vez intentando generar el mínimo de residuos posible. Entonces, en el plan estratégico nos hemos propuesto que empezamos con la lata, pero ahora pues saltaremos a un bag in box o a un tap. ¿Por qué? Por el sector de la restauración. Hemos visto que es un sector en el que me dice, hostia, pues ¿por qué no optamos por cantidades mucho más grandes para reducir el número de residuos, ¿no? Entonces, ahí estamos, learning by doing, con la intención de ser sostenibles. Sí, sí. En el caso de Abadía Retuerta, Enrique, ¿qué retos afrontan en materia de sostenibilidad y en concreto en materia de economía circular, energías renovables, gestión de residuos? Bueno, gracias de nuevo. El reto, gracias, Javier, Ignacio, Marta. El reto yo creo que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Que es concienciar y generar una cultura y un lenguaje común para que todos sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? En Abadía Retuerta, desde el punto de vista de envases, hacemos muchos. Obviamente nuestro vino todavía va en botella, pero ya se puede actuar en qué tipo de botellas, en qué peso tienen las botellas, en qué porcentaje, que llega ya a un 49% es de vidrio que ya es reciclado, en cómo eliminar el plástico desde las precintas y utilizar material craft. Ahí ayuda mucho Ecoembes, las cajas, absolutamente todo. En el hotel igual, ¿no? O sea, no podéis imaginar la cantidad de plástico de un solo uso que hay en una habitación y ahora desde una maquinilla de afeitar es de madera, un peine, todos los envases y tal. El reto para nosotros, Abadía Retuerta nos lo pone fácil en el sentido de que estamos gestionando algo muy sostenible, que es una abadía del siglo XII y la principal es la reutilización, ¿no? Pero aparte de esa parte de que un edificio, un viñedo que se recupera, porque ya había viña allí hace
hace 9 siglos. Y todo esto es la filosofía que yo creo que traían los monjes, donde no existía el plástico, no existía la energía prácticamente, Eran no otras existía formas, ¿no? nada. Entonces eso nos ha dado una visión de cómo utilizar el producto local, cómo poner en valor los proveedores locales, con lo cual ya evitas mucho tema de envase, porque lo han explicado antes muy bien, ¿no? Cómo nos abastecemos, nuestra propia huerta, que por aquí está nuestro chef Marc Segarra, y hasta que no me consiguió que hiciera una huerta, pues no paró. Y decía, Enrique, es que aquí tenemos terreno, aquí había una huerta en este mapa en 1887, ¿por qué si los monjes la tenían nosotros no podemos recuperarla? Y la hemos recuperado. Pero ya con el equipo, cuando empiezas a poner datos, como decía antes muy bien Eduardo, empiezas a poner planes, te das cuenta de que puedes hacer mucho más. Ya las vajillas están hechas por artesanos locales. Ya todo el tema de energía no se mira como un coste, sino se mira en qué fuente y cómo la utilizas. La economía circular, residuos, agua, o sea, nuestro principal activo es la viña, y la viña está al lado del río Duero, y cómo podemos coger agua, pero cómo ese agua se reutiliza. Bueno, absolutamente todo está medido, y es un tema que yo agradezco a Tapas, porque es un tema cultural y que las empresas tenemos que interiorizar para que el criterio económico no sea el número uno, ¿no? Sino que el criterio de sostenibilidad no sea un tema de greenwashing, no sea un tema de legislación exclusivamente. Sí es verdad que hay que pedirle a la legislación y a los políticos que haya un lenguaje común para que todos podamos medir lo mismo y utilizar el mismo lenguaje, pero es un camino en el que nos queda mucho por recorrer, pero gracias a Dios cuando miras 9 siglos para atrás puedes mirar 20 o 30 años para adelante de una forma muy cómoda, ¿no? Hablábamos también de que no tiene que ser todo mirar el dinero y que hay cosas que se tienen bueno, pues que tener más en cuenta. Vamos a hablar de los números del packaging sostenible. En vuestro caso, Sena, habéis abierto una línea de financiación para afianzar el consumo de vino en lata. Supongo que también en esa línea de financiación se contempla el packaging. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos un hándicap importante y es que tenemos un working capital muy largo. O sea, pasa mucho en las empresas de producción que tienes que financiar, tú sabes, la producción, la estructura, y luego te das cuenta que el mercado te dice, no, no, si es que me da igual que tú seas joven y pequeña, me tienes que financiar las ventas a 90, 120 o lo que sea necesario, y luego reclamar pagos porque no te pagan. Entonces, claro, al final ves que realmente necesitas ahí hacer un esfuerzo económico importante. Pero yo creo que el impacto económico-financiero de una decisión de estas, con el modelo tradicional de ingresos menos costes, beneficios, ¿no? Creo que si empezamos a analizar el impacto que tiene en la organización las decisiones a nivel medioambiental y a nivel social y las integramos en el ADN de la organización, la rentabilidad llega, ¿no? O sea, llega desde el punto de vista de que yo quizá puedo decirte que tengo que pedir un 25%, me he dado cuenta que el 25%, o sea, que tengo que pedir un 25% más de materia prima porque mis vinos son ecológicos, son veganos, el packaging es sostenible, pero en cambio el uso de materias que hago es muchísimo menor. O sea, en lugar de hacer packagings súper bonitos, los hago pues los más simples posibles. En lugar de tener tarjetas de visita, pues no hay tarjetas de visita. ¿Qué necesidad tenemos de ir con el papelito este cuando todos tenemos el QR del LinkedIn? Impresión, pues no hay impresora en la empresa. Entonces, puedes empezar realmente, si adaptas esta mentalidad en la empresa, a ahorrar muchísimos costes y se compensan con los que te puede suponer ser sostenible. Mi experiencia. ¿En vuestra opinión? Bueno, yo coincido con ella. Al final, el número puede que al principio no te sale, pero te acaba saliendo. Y yo creo que estamos viendo ya en todos los comités de dirección que la persona de sostenibilidad ya está sentada también ahí, ojo, y además del financiero. Entonces, yo creo que eso es porque algo está cambiando, ¿no? En el caso de Ecoembes, que llevamos 25 años viendo un poco la transformación, claro, yo cuando iba a decirle a alguna empresa, oye, hacemos cosas de reciclaje, será la última prioridad en la cadena. O sea, era, que ya vienen los de la basura, qué pesados. Y ahora de repente, bueno, pues nos llaman un montón para hacer cosas, ¿no? Entonces, es señal de que hay un interés de que las empresas sí o sí tienen que hacerlo. Y bueno, pues hablamos de 25 años en los cuales hemos conseguido 600.000 medidas de ecodiseño, que vale, que antes
era algo voluntario y que la regulación iba proponiendo y las empresas iban reportando, pero es que al final son 780.000 toneladas menos que se han puesto en el mercado y eso es ahorro de costes, literal. Entonces, bueno, al principio tiene toda una inversión, tiene todo un reto tecnológico en el caso de la innovación de los packaging y las materias primas. También estamos viendo ahora que, claro, si hay que envasar en materiales reciclados, pues el precio de los materiales reciclados sube, lógicamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se acompasará y llegará un momento en que lo veamos como algo totalmente habitual, ¿no? Pero bueno, lleva un proceso y yo creo que la sostenibilidad siempre va a ser rentable. O sea, es que no puede ser de otra manera, ¿no? Es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros... A ver, tú tienes dos formas de ver los números, digamos, ¿no? En el balance y en la cuenta de resultados, ¿no? Si tienes capacidad financiera, lo has explicado muy bien, tienes que tener un working capital que te permite realizar tu trabajo. Yo creo que lo más importante en una empresa tipo la nuestra, y yo creo que en general, es pensar en que la sostenibilidad no es una rentabilidad financiera, sino que es una forma de ser, una forma de trabajar, una forma de gestionar recursos, tanto tuyos como no tuyos, porque aunque el río Duero pase por la finca, pues no es mío, es que son 900 kilómetros de río Duero, ¿no? Pues no puedo coger toda el agua que me dé la gana, porque el de la finca de al lado, el de Portugal, me va a decir, oye... Entonces, yo creo que el primer punto a nivel conceptual es que la sostenibilidad, o la ESG más que la sostenibilidad, porque la parte social también pesa mucho y la de gobernanza, debe estar en la cultura de la empresa. Sí es verdad que luego, cuando yo soy un obseso del dato, le tengo que poner un número a todo lo que hacemos, ya sea cualitativo o cuantitativo, ¿no? Al final acaba dándote resultados. Es verdad que nadie va a venir a nuestro hotel, o sí, o nadie va a venir a comprar una botella de vino de Abadía de Tuerta, o sí, sobre todo hace 30 años cuando empezamos y sobre todo cuando empezamos a medir todo hace 15, por la sostenibilidad. Pero sí es verdad que se está incorporando gente joven que tiene otros valores, han estudiado otras cosas a las que yo estudiaba, les han formado en otras cosas, y sí empiezo a notar que es un insight o algo que le hace decidir. Nosotros al final decimos, bueno, si somos una marca con propósito, no somos una bodega, no somos un hotel, no somos una finca, sino que queremos crear algo que gestione o genere felicidad o tranquilidad o espacios para relajarte, tenemos que trabajar de esa forma. No es porque sea un tema de marketing o un tema financiero, ¿no? Cuando lo introduces así en la cultura, lo decía muy bien antes Sana, acaba dando un reporte financiero positivo, porque evidentemente si reutilizas, si utilizas formatos de mayor volumen, si no utilizas envases para una serie de temas, si eliminas elementos de un solo uso, creamos hasta comandos y se apunta toda la empresa. O sea, no se apuntan para hablar de números, pero sí para crear y buscar. Pues al final estás contagiando y genera una rentabilidad financiera también, ¿no? Pero tienes que mirarlo con una perspectiva de añadir valor a todo lo que hace tu organización, ¿no? Luego también es importante la parte que no se ve, que es lo que yo llamo el alma de las empresas, y en el caso de Abadía de Tuerta, el orgullo de pertenencia de todo el equipo humano se ha elevado a N cuando empezamos a poner datos, mensajes, temas transversales en el que ya no entra solo la parte de la sostenibilidad de la E, ¿no? del environment, sino que es del medio ambiente, ¿no? Es toda la parte también social con el propio equipo, con temas de conciliación, temas de trabajo desde casa, temas de 1000 cosas que también se pueden medir, claro, y que debemos de medir y que te hacen ser pues más sostenibles en el tiempo, ¿no? Pero sobre todo con esa capacidad de contagio, ¿no?, que has dicho, que me encanta, ¿no? Nosotros tenemos una frase que a la gente, a los jóvenes les encanta, que es cuidemos de nuestro planeta, que es el único que tiene vino. Y ven eso y les parece como un... tú de alguna forma indirecta les estás transmitiendo el mensaje de ser respetuoso, ¿no? O sea, no es desde el propósito de venderles nada, sino de decirles, sé consciente. Sé consciente porque muchas veces cuando hablamos del packaging y de la sostenibilidad y de la reciclabilidad, digo, pero venga a pedir packagings que sean reciclables cuando somos unos cochinos. Total. O sea, es un tema nuestro de que no reciclamos, de que somos unos vagos. Y es así, ¿no? Entonces, a veces hay que educar mucho al consumidor,
y también a las empresas. Pero aprendes mucho desde la concepción, o sea, hay cosas que tú no te planteas cuando haces un plan y más que la fase última, que es la del reciclaje, cuando concibes un producto ya estás generando un impacto sucio, como tú dices, o cochino, desecho, ¿no? sí, Un desecho. Entonces dices, oye, espérate, todo lo que no es estrictamente necesario es prescindible. O sea, en Abadía Retuerta podemos tener esculturas de arte, de Chillida, de tal. ¿Sabéis? Yo le doy las gracias a nuestro chef porque el ROI más alto ha sido el huerto. Si lo mirara desde un punto de vista financiero, esos 2.500 metros, esos 8 tipos de tomate, ese Víctor, el hortelano, ¿qué tal? El compostaje, cómo tal, el huésped, que paga un dineral por dormir allí, pero que es barato al final, porque si lo mides por satisfacción y tal, es muy barato, se tira 3 horas hablando en el huerto. Claro. Y tú dices, oye, ¿y esto de la obra de arte y tal? Al final, la gente, digamos, quiere entender el sitio donde está la localidad y cómo gestionas tú esos recursos, tu packaging o no packaging, ¿no? O sea, todos tus recursos, el agua, la energía, cuando ves los paneles solares. O sea, al final es un mundo que va a avanzar y conforme se van incorporando estas categorías, ya los millennials son mayores, a el mercado de consumo ves que es mucho más relevante que hace 10 o 15 años. Sin duda. Y educando desde casa, ¿eh? Hombre. O sea, entráis en mi oficina y veréis, o sea, la toalla, o sea, en el baño no hay papel. O sea, pero papel, el higiénico sí, el higiénico sí, el de las manos, ¿no? Entonces, cada día le toca, o sea, cada semana le toca a alguien traer toallas. Claro. Lavamos nosotros en casa, entonces cada semana sabe alguien que tiene que lavar las toallas y el de la cocina igual. Entonces es un tema de, por ejemplo, las cápsulas de café. ¿Qué necesidad? Para cada uno, pues se compra el paquete de café. Entonces son pequeñas decisiones que ya cuando entras en una casa, tú ya sientes esa vibra. No hace falta que vayamos el greenwash, ¿no? El estar comunicando desde las empresas de sé sostenible, créetelo tú, pero o sea, actúa desde el ejemplo, ¿no? Sé tú ese paso, ese drive the change, ¿no? Sé tú el que inspire a ese cambio que quieres comunicar, ¿no? Y no tanto el marketing. Yo creo que el marketing al final es una herramienta que cae, ¿no? de una serie de decisiones estratégicas que desde arriba los CEOs creo que es muy importante que demos un paso adelante y que determinemos un poco el quiénes somos, ¿no? Y por qué hacemos lo que hacemos. Hablabais también de un cambio de mentalidad. ¿Notáis de verdad ese cambio de mentalidad en el público más joven, que sí que se fija, que seáis sostenibles, que el envase sea de una manera y no de otra, pero no tanto estético o cómodo a la hora de la experiencia del consumo, sino eso, que sea respetuoso con el medio ambiente? ¿Lo notáis? Bueno, yo te lo comentaba un poco antes, ¿no? Yo con los jóvenes tengo un doble rasero. Por un lado, creo que realmente han nacido con la sostenibilidad ya incorporada y que creo que son mucho más conscientes, se preocupan de llevarte una botella reutilizable, la bolsa colgada de tela, son veganos, se plantean cosas muy avanzadas que otras generaciones no las hemos tenido. Pero luego sale San Juan y yo me doy cabezazos contra la pared. Digo, a ver, o sea, ¿cómo es posible que luego lleguemos a una playa, hagamos una superfiesta y todo tira otra vez? Entonces, yo creo que... Y luego, ¿cómo comunicas con ellos? Que, claro, han roto totalmente la comunicación tradicional que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, yo creo que están concienciados. Yo aquí sí que me pongo una pequeña medalla que llevamos desde hace 25 años en los colegios dando la matraca, pero es verdad que luego hay comportamientos más vinculados casi al civismo que a lo medioambiental que fallan, pero es que tiene un impacto ambiental enorme. Entonces, te lo comentaba antes, el día 3 de junio, el proyecto Libera que trabajamos en Ecoembes con Severlife, sacamos a 17.000 personas a limpiar espacios naturales. Que es una pasada, 17.000 un día hacer lo mismo, que en este país nos ponemos poco de acuerdo, ¿vale? Entonces, ríos, montañas, playas, fondos marinos, teníamos a un montón de gente maravillosa. Limpiamos más gente y sacamos menos basura a Leza. Con lo cual, yo salí de allí súper emocionada, lo estamos consiguiendo, ¿no? 6 años, esto va calando y demás, ¿no? Pero luego resulta que llega el 24 de junio y aparecen esas playas en Málaga y en La Coruña. Y dices, ¿pero cómo es posible? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo porque las pequeñas cosas son las importantes. Entonces, habrá momentos en los que la concienciación creo que nos trabaja a favor
pero creo que hay que añadirle a lo mejor un poquito de mano dura en algunos momentos si no somos capaces de corregir ciertas conductas que no pueden ser. O sea, es decir, no podemos, como una sociedad avanzada que somos, encontrar esas fotos. A multas. A multas, será a lo que sea, pero no puede ser, porque la información la tienen. Lo que tienen que hacer lo saben. En la playa está delante de sus ojos y saben el problema que hay. Entonces, hay algo aquí que nos falla. Entonces, bueno, yo creo que yo soy optimista en la parte de verdad, ¿eh? No quiero ser aquí abuela cebolleta en contra de los jóvenes, por supuesto que no, porque creo que ellos son los que tienen el motor de cambio. Pero creo que tienen que ser conscientes del impacto que tienen ciertas decisiones que van en torno al civismo más que a la cultura medioambiental. A veces dicen en estos casos que es que no hay papeleras a disposición. Es que no está lejos. Es que no las tiene que haber, te lo llevas. Es que no lo llevas a tu casa. Claro, te lo llevas. Es que volvemos a eso, estamos muy cómodos, tenemos que pedimos una pelita en la puerta de mi... Yo estoy segura, que te lo decía antes, que si hubiera repartido bolsas en las playas, hubieran acabado las bolsas tiradas. Entonces no puedes ensuciar más. Entonces, bueno, llévatelo, si no pasa nada, te lo llevas, lo tiras en sus contenedores adecuadamente. Si es que no se trata de poner infraestructuras. Muchas veces, si pones un contenedor en un parque nacional, se te colapsa. Es mejor no ponerlo para que la gente se lleve lo suyo. Entonces, bueno, yo aquí creo que hay esperanza. Tenemos una generación Greta maravillosa que se estuvo concentrando y luchando contra el cambio climático, pero nos falta un poco también de esa conciencia de lo pequeño, de que has nacido en una sociedad ya que recicla y que no le dan el valor que yo creo que puede tener, ¿no? Pero esa falta de sensibilidad, esa falta de empatía hacia ese lugar que es tu casa. O sea, tú en el momento en el que conectas con esa playa dices, es que esto es parte de mi hogar, ¿no? O sea, pasa, por ejemplo, en Canarias, o sea, hay ciertas regiones donde la gente está muy, muy conectada, en ciertas zonas de México, la gente está muy sensibilizada y muy conectada con que no tiro nada al mar y tal, o en la playa, porque, o sea, esto va a matar a la flora, va a matar a los animales. Entonces, están muy conectados y muy sensibilizados con la causa. Aquí, en cambio, es, bueno, ya vendrán a buscarme la porquería. Entonces, quizás estamos demasiado acostumbrados a que nos limpien la basura. Sí, yo creo que sí es verdad que se ha avanzado, pero queda mucho recorrido. Y no es lo mismo en su día a día la gente joven con su tiempo de ocio, ¿no? Pero bueno, yo soy positivo. Yo sí creo que hay que poner medios para tal, pero hay que empezar desde casa y desde el colegio. Y es un tema también de civismo, ¿no? Ya de ecología, ¿no? De, oye, tú en tu casa no dejas todo tirado por tal. Bueno, sí, hay gente muy cerda en casa también, ¿eh? En mi casa no. No lo de ustedes, pero... Por eso digo que hay que empezar en casa. Pero no, fuera de broma, es un tema de civismo, ¿no? Sí es verdad que cada vez está más incorporado en el lenguaje, en la relación con nuestros equipos, en valorar lo que ven, en lo que suben a redes. O sea, van más a esa parte que a la parte... O sea, yo creo que hay una conexión con lo local. De hecho, en turismo estamos hablando de que se ha dejado de ser turista y se empieza a ser viajero. Nadie quiere el mismo viaje que todo el mundo quiere entender dónde está y qué come, qué cultura hay, qué artesanía, qué vino. O sea, este tipo de cosas. No te vas a tomar una ensaimada en Abadía de Retuerta ni un lechazo en Palma de Mallorca, ¿no? O sea, quieres entender esa cultura a través de la gastronomía, a través de... Y sobre todo, cómo tú tratas recursos que no son tuyos, como el medio ambiente, y recursos que antiguamente decíamos humanos, y ahora hablamos de equipos, asociados, compañeros y tal, porque es la realidad, ¿no? O sea, el que esa persona del equipo se siente parte del proyecto y cree en lo que hace ese proyecto, ¿no? Lo que nosotros llamamos marca con propósito. O sea, al final, no, vuelvo al principio, no es una cuenta de resultados lo que estás viendo, sino a través del medio y largo plazo estás viendo que estamos contribuyendo a gestionar un activo que es nuestro dentro de una comunidad local y dentro de un país y dentro de un planeta, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que está cambiando con la gente joven. Yo aprendo mucho de la gente joven porque hablas de cosas que hace 30 años ni se nos ocurrían. Claro. Y a mí mis primeros trabajos no me dejaban ni opinar. Ahora tampoco me dejan y soy el CEO, ¿vale? O sea, que he hecho una involución. Pero fuera de broma, es mejor sacar de la gente joven hacia dónde vamos y luego hay que ponerlo y ponerlo en modo empresarial para que sea sostenible también económicamente, ¿no? Porque te puedes volver loco, ¿no? Para ir concretando y cerrando este coloquio, ¿cómo serán los envases sostenibles del futuro?
¿Cómo os imagináis hacia dónde van? Ya, yo lo tengo clarísimo. No habrá envases. No habrá envases. Sería un mito. No. Bueno, pues yo ojalá no hubiera envases y tengamos que pensar en que no haya tanto que gestionar después, ¿no? Yo creo que los envases son necesarios, evidentemente es una broma, pero bueno, que nos repensemos las cosas que no son necesarias. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de quitarle a la cebolla capas y quedarnos con lo que realmente es necesario para proteger, que es necesario. Hay que proteger el producto, utilizar unas condiciones alimentarias necesarias y no olvidemos que son alimentos, o sea, que en esto no podemos tampoco frivolizar, ¿no? Pero bueno, que sea lo menos posible, de la mejor manera pensado y concebido antes de producirlo, es decir, ¿por qué no hacemos ese ejercicio primero? Decir, bueno, ¿y esto cómo lo voy a hacer? ¿Y qué impacto tiene? Bueno, ser un poco, no intentar arreglarlo desde el final, sino pensarlo de antemano, porque la mayor parte de los residuos se pueden evitar con un mejor diseño. Es decir, es curioso, pero es que es así. Y luego, por supuesto, también que tengan un correcto reciclado, ¿no? Que yo creo que si la economía nos está pidiendo ser circulares, pues falta rematar y que realmente llegue a ese contenedor adecuado. Y yo aquí vengo a contaros lo mío, ¿no? Que los restaurantes tengan sus cubos de separación, porque no pasa, las casas estén haciéndolo correctamente. Ya la mayor parte tienen un cubo amarillo en su casa, pero todavía nos queda. Reciclamos muy bien algunas cosas, pero luego nos venimos abajo con envases más pequeños o cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, no olvidemos que por mucho que ellos puedan apostar por envases sostenibles y muy ambientalmente pensados, hace falta rematar, ¿no? Y que eso se enceste en el contenedor adecuado y pueda empezar la cadena del reciclaje. Entonces, bueno, desde nuestra parte, ofrecer toda la ayuda para que esos envases sean más sostenibles. Aquí nos tenéis para ayudaros en esa transformación del packaging, que tengáis papeleras adecuadas, aquí disponibles, a que nos pidáis papeleras amarillas y azules para que los tengáis en vuestros lugares de trabajo o en los hoteles o en los restaurantes o en las propias oficinas. Y, por último, mucha concienciación. Es decir, que juguemos esa partida también, porque nosotros solos no podemos. Necesitamos que vosotros también comuniquéis, oye, cuando has terminado esto, tíralo aquí o hazlo de esta manera. Así que yo me imagino algo así, pero siempre con esa primera parte de no producir lo que no se necesita, y si lo tienes que producirlo de una manera lo más ambientalmente responsable, ¿no? ¿Sana? Para mí, el envase del futuro, sin lugar a duda, es conveniente, es sostenible y es inteligente. 100%. Conveniente porque buscamos lo cómodo y lo que más se encaja en nuestro estilo de vida. Inteligente porque cada vez más aspiraremos a que a través del packaging se nos pueda informar del estado de conservación del producto, de la evolución microbiológica que se ha llevado a cabo dentro del producto. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a implementar sensores para la temperatura del vino. O sea, en el que, en función de algunos sensores que veréis en la etiqueta, pues veréis si el vino está en su temperatura óptima para consumir o no. Entonces, puedes llegar incluso a incorporar blockchain para trazar toda la trazabilidad desde el origen del producto hasta su desecho, ¿no? Entonces, allí yo creo que hay una parte de información muy importante que se puede llegar a reunir y la parte de sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad como el uso mínimo de recursos naturales, o sea, el uso mínimo, y haciendo que ese recurso alargue su longevidad en el tiempo sin causar ningún daño medioambiental ni salud de las personas, ¿no? Es decir, este producto estando aquí, si le alargo la vida, ¿no nos va a hacer daño? Entonces, yo creo que va a ir hacia allí, pero sí que es cierto que creo que es importante que eduquemos muchísimo, porque aún la gente no sabe cómo reciclar. O sea, hay muchísima gente que es peor todavía, desconfía en el sistema de reciclado. O sea, yo viviendo en Nueva York, aluciné con las multas que nos caían cada vez que tirábamos las bolsas de basura, el sistema de containers abría la basura y si no cumplíamos con el sistema de reciclado en cada una de las bolsas, te pegaban unas multas de $300 mínimo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en casa? Teníamos que lavar el yogur. Lavar el yogur, sacarle toda la cantidad de yogur y quitar la etiqueta de papel y separarla en el de papel. Esto aquí no lo hacemos. Entonces, muchísima gente y las nuevas generaciones me dicen, pero es que esto es del reciclado, y me cogen a mí la lata, me la separan de la etiqueta y me dicen, ¿y esto qué es reciclable? Entonces, claro,
dentro... Es un poco excusa, ya te lo digo yo. Porque Sí, pero claro, yo coartadas. no, pero es que las etiquetas son biodegradables porque tal, no se separan, tal, no sé cuántos, a mí me han informado que... Pero claro, hay una desconfianza en el sistema de reciclado, que dicen, ¿de qué me sirve reciclar si total, al final lo juntan todo, ¿no? Entonces, esto cada vez veo que se repite más. Hay un punto por rematar. Me siento aquí. Yo creo que los canales de información están y, bueno, hemos desarrollado hasta bots que tú le preguntas, ¿dónde van? Y te lo contesta. O sea, cosas muy simples y muy sencillas. Pero es verdad que muchas veces aludimos como es voluntario, nadie nos obliga, Claro. nos buscamos excusas, no tengo espacio, no tengo, desconfío, llevamos haciendo... ¿Para qué? Estamos haciendo reportajes, yo no sé, del ciclo de una lata, la botella, que viaje en un camión hasta el... Hemos hecho, yo qué sé, yo me aburro hasta a veces de verlos, digo, pero otra vez con esto, ¿no? No tires cosas al suelo, o sea, son muy básicas, cosas que estamos haciendo, pero es verdad que, bueno, porque sigue siendo algo voluntario, lo que tú dices en Nueva York, en Bélgica tienes que sacar 2 días a la semana la basura, si no te cae una multa, tienes que llevar botellas... Suiza, Singapur, o sea, son países donde esto se estresa mucho más, entonces ahí no nos salen quejas de, no, es que no sé dónde reciclar, ellos lo tienen claro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos suerte de que tenemos un sistema voluntario, que no sé si en algún momento tendremos que reforzarlo hacia mucho más restrictivo, pero hoy en día, desde luego, yo creo que la información, ojalá vayamos tumbando mitos, ¿no? Que eso es un poco el objetivo, ¿no? Ahí los que somos productores, bueno, en vuestro caso también, ya hay un gran cambio, ¿no? O sea, el packaging antes era algo estético y algo para generar un deseo de compra, ¿no? Y ahora es una parte del producto o del servicio que das, con lo cual cambia radicalmente, ¿no? Porque aparte de que tenga que ser estético, lo que tiene que ser es auténtico, lo que tiene que ser... Entonces, por ejemplo, en el sector del vino entra una normativa ahora en diciembre, pero nosotros ya nos hemos adelantado, que es el U-Label, ¿no? El U-Label, tú a través de un código QR, ya lo tenemos en todos de nuestros vinos, conforme vamos cambiando la añada, tienes información, como bien decías, nutricional, microbiológica, todo lo que la legislación te dice y más, para que el consumidor sepa qué es lo que está bebiendo, ¿no? Porque al final es un alimento que estás ingiriendo, ¿no? O sea, al final es algo que bebes, ¿no? Pero también estás metiendo información sobre de dónde procede esa botella, cómo has aligerado el peso, qué cantidad de material reciclado ya trae. Entonces, hay etiquetas que ya hablan, pasas el móvil, ahora te cuentan una cosa de marketing, pero te pueden contar y van a contar seguro sobre, sobre ese producto, ¿no? Y todo eso para mí es bueno. O sea, al final yo no voy a decir que sea un consumidor más inteligente, pero es un consumidor más demandante de información y de información que no es del producto vino o comida, ¿no? Sino que es de cómo has gestionado esa empresa, y ahí vamos muy bien. En el tema concienciación, nosotros, por ejemplo, hemos hecho cosas con colegios, aunque parezca raro, un ecotaller con la colaboración de Ecoembes y Ecovidrio para que los niños se conciencien. Habéis venido en un autobús, lo primero que hacen es plantar un árbol para compensar el CO2 que han generado. Luego ven la parte de producto como parte del ADN del vino, no de consumo, del vino para España, ¿no? O para el viejo mundo, ¿no? O sea, todo lo que se hace, todo lo que genera, cómo somos fijadores de paisaje, de ríos, de árboles, de viñas, cómo esa mal llamada España vaciada es la España de las oportunidades. O sea, hay un montón de cosas y de mensajes que yo creo que vamos en la buena dirección entre todos y que ponen en valor, pues antes lo decían en la otra mesa, somos la despensa de Europa y no podemos demonizar porque nuestros productos alimenticios, donde está el vino, tienen que viajar. Claro. Y no van a viajar tal. Pero yo soy tremendamente positivo. Sí es verdad que hace falta trabajar en equipo como país, como productores, no demonizar nada, pero sí ir poniendo retos que sean asequibles y quick wins que te motiven día a día, ¿no? Y pasar de un modelo de stakeholders a un modelo de shareholders. Shareholders. O sea, empezar a pensar de que esto no es tú haciendo algo, no, es que todos somos un sistema y formamos parte de él. Que creo que ninguna crisis ha demostrado tan claro, o sea, la interdependencia entre naciones como la crisis ambiental.
O sea, no se trata de que tú haces mal las cosas en España y el de China, no, es que en China estén haciendo las cosas más nos afecta. Bueno, sí, quizá la crisis, la pandemia nos hizo como bajar a todos de pies a la tierra y darnos cuenta de que no se trata de que, formamos entidades separadas. Esa es la única cosa buena que nos ha dado que la he pasada. sacado del COVID, que es que somos todos humanos y colaboradores. No vamos a pedirnos, tú me pagas. Esa relación mercantil se ha convertido, me gusta lo de shareholders, en el sentido no de acciones de la bolsa, sino de que compartimos objetivos, ¿no? Y es mucho más fácil ahora hablar entre nosotros que hace 4 años, donde, bueno, ¿y a mí qué beneficio me da esto? Era así, hacíamos así. Mi ombligo, no, lo mío no. Pues Enrique, Nieves y Sana, nos hemos quedado sin tiempo y hemos acabado ya esta segunda mesa del Summit. Muchas gracias por venir, por participar y por compartir. Muy bien, Gracias. Gracias.